Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con los devocionales de la Revolución Fundamental en este ya sábado 24 de septiembre. Estamos en la segunda semana, voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Y estos días anteriores hemos estado hablando del paralítico de Bethesda, pero hoy vamos a cambiar un poquito la imagen para seguir hablando acerca del tema de voluntad. Hoy vamos a tocar el tema voluntad para seguir el plan de Dios. Y qué mejor ejemplo que el de un hombre del que se menciona muy poco en la Biblia, pero que nos enseña cómo cuando se está seguro, cuando estás convencido de que estás en el plan de Dios, puedes hacer grandes cosas para Dios. Este es el caso de Eleazar, uno de los valientes de David. Quiero invitar a que leas conmigo segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10. ¿Te puedes imaginar esta historia? La historia que nos está narrando Samuel, el segundo libro de Samuel en esta porción, está hablando de un pueblo como los filisteos, en donde la gran mayoría de ellos eran gente grande. Se podría hablar de que las personas más pequeñas entre los filisteos serían personas de aproximadamente 1 metro con 90 centímetros. Esos eran los más bajos. Ahora, si a eso le agregamos que era un pueblo guerrero, que sabía manejar los metales, a diferencia del pueblo de Israel, que eran pues campesinos, que cuando tenían que salir a la guerra tenían que salir con sus utensilios como el arado, las palas, herramientas de trabajo. Nos damos cuenta de la gran desigualdad que existía entre estos dos pueblos, y por lo cual también los filisteos atacaban. La razón por la que los filisteos atacaban al pueblo de Israel: ellos los atacaban porque era la manera en la que ellos vivían. Era un pueblo guerrero. Ellos, cuando sembraban, cuando se cosechaba, ellos pasaban e iban a robar prácticamente la cosecha, iba a robar al pueblo de Israel, y no nada más al pueblo de Israel, sino a los pueblos a su alrededor. Era un pueblo temido por eso. Sin embargo, este hombre del que se menciona, se nos habla que es Eleazar, y su apellido nos dice que es hijo de Dodo, y luego nos dice que es Aholita, es decir, su lugar de origen. Pero, ¿qué puede hacer un hombre como Eleazar contra todo un ejército de gigantes, o un ejército tan grande como era el ejército filisteo? Debemos entender que solamente alguien se atrevería a hacer semejante hazaña cuando hay una razón para hacerla, cuando se tiene la voluntad para hacer una revolución. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Sabemos ahora el final de la historia porque nos lo cuenta, porque nos dice que este hombre derrota a todo este ejército, pero el texto no nos dice cómo logró la victoria. Así que vamos a echar un poco a volar nuestra imaginación para entenderlo. Déjeme dejarle claro algunas cosas antes de entrar en este punto. Seguramente Eleazar sabía el plan de Dios para Israel, y especialmente para su líder, para el rey David. Porque una de las cosas que más puede darnos valor para hacer las cosas es sabernos en la voluntad de Dios, es saber que hay un plan, que hay un propósito para lo que hacemos. Y yo quiero invitarte a ti, hermano, que eres miembro de la primera iglesia bautista de Ciudad Acuña, a recordar y entender que también nosotros tenemos un plan y un propósito. Creemos que Dios nos ha dado Impacto 2020, que es nuestro plan de crecimiento al 2020, con metas, con estrategias. Y yo quiero animarte a que, así como Eleazar fue y luchó y logró la victoria porque tuvo la voluntad para seguir el plan de Dios, que también nosotros como iglesia podamos unirnos y tengamos la voluntad de seguir adelante y luchar por ese plan que Dios nos ha puesto delante de nosotros. ¿Sabe por qué Eleazar logró la victoria? La logró porque él sabía que había un plan. Además, él amaba el plan de Dios. Así que, iglesia, sabemos que hay un plan y amemos ese plan para que logremos la victoria.
La realidad es que en la Biblia vemos que el rey David tuvo muchos soldados leales, pero también tuvo enemigos. Tuvo gente que lo traicionó. Eleazar era una de esas personas que amaban el plan de Dios, pero no solamente amaban el plan de Dios, sino que amaban a David como el líder que Dios había puesto para su pueblo. Y por lo tanto lo seguía con amor, lo seguía con lealtad, lo seguía porque estaba dispuesto y estaba convencido de que era la persona que Dios había puesto para guiar al pueblo. Así que decidió seguir el plan de Dios. Tuvo la voluntad para hacer algo distinto. Eleazar, él tomó su espada y dijo: de mi cuenta corre que estos filisteos no vuelvan a ser de las suyas. Solo podemos imaginarnos, como lo estábamos platicando hace unos momentos, pero quiero que eche a volar un poco su imaginación. Esa batalla extraordinaria, todo el ejército filisteo contra este hombre solo con su espada. Seguramente ya estaba harto de que estos grandulones lo atemorizaran, le quitaran sus cosechas. Él salió, él recordó que había un plan, salió y luchó con todas sus fuerzas, creyendo firmemente en el plan divino que Dios tenía para el pueblo de Israel, creyendo firmemente que Dios había elegido a David para que los condujera. ¿Sabe una cosa? Yo no puedo imaginarme cómo terminó esa batalla. El pastor Gilberto Gutiérrez nos presenta un panorama muy maravilloso. Decía, él narra y dice: el sol había caído y las estrellas comenzaban a salir cuando Eleazar regresó a su casa, y fue su hermano mayor el que le dijo: ya puedes dejar la espada, mamá tiene una gran cena para ti, ven, vamos a comer. Eleazar trató de soltar la espada una vez más, pero fue inútil porque parecía como si su mano y su espada fueran una sola cosa. Ante el asombro de su hermano dijo: he tratado de soltarla toda la tarde y no he podido. ¿Querrá decirme algo Dios? Su hermano le dijo: vamos a casa, porque mamá ha de tener algún buen remedio para eso. Pero mientras esto ocurría, o mientras imaginamos que esto ocurría, al mismo tiempo en las aldeas de Israel había una gran fiesta, porque cuando llegan los habitantes de Israel a apoyar a Eleazar, lo único que pudieron hacer fue recoger el botín, porque ya había hecho todo Eleazar. Mis queridos hermanos, debemos entender que Dios tiene grandes planes para nosotros y debemos conocer sus planes, amarlos y poner toda nuestra voluntad para realizarlos. Como iglesia tenemos un plan, Impacto 2020. Amemos el plan de Dios, pongamos toda nuestra voluntad en realizarlo y hagamos la revolución fundamental en nuestra ciudad, en nuestra cuña o en donde quiera que tú te encuentres, querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando, nos estás viendo. La palabra de Dios nos dice que ahora somos hijos de Dios, y como hijos, herederos, y como herederos, príncipes, y como príncipes también ahora nosotros estamos llamados a ser los portavoces del mensaje de Dios a las siguientes generaciones. Así que nosotros también tenemos una espada con la que luchamos, y esa espada es la palabra de Dios. Luchemos, animémonos mutuamente y tengamos la voluntad para seguir el plan de Dios, pero hagámoslo juntos. Esto es verdadera revolución, pero requiere voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. El texto de esta semana, queridos hermanos, es: y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, Nueva Versión Internacional. Les invito, queridos amigos, el día de mañana tenemos reunión en la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, en el centro de la ciudad, allí en De Madero. A punto de las 11 de la mañana te invitamos que nos acompañes. Si por alguna razón no sabes cómo llegar, puedes entrar a la página pipacuna.org y ahí encontrarás algunos datos de cómo encontrarnos y cómo llegar, o cómo ser parte de un grupo de vida en esta campaña a la revolución fundamental. Síguenos en YouTube, suscríbete, síguenos en Facebook, Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, o visítanos en nuestra página pivacuna.org. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tengamos voluntad para seguir el plan de Dios para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Nos vemos mañana. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Hasta pronto.